La mañana de aquel martes comenzó con el tipo de silencio que precede a un terremoto. Esperanza Morales ya estaba en pie antes del sol, repasando mentalmente cada diapositiva de la presentación que definiría su futuro en el prestigioso bufete Romero en Asociados. Sentía el sabor de la oportunidad en la boca, una mezcla de café fuerte y la promesa de una vida mejor para ella y su hijo, Diego. Todo estaba perfectamente alineado, una rara proeza para una madre soltera. Fue entonces cuando sonó el teléfono, y la voz llorosa de la niñera al otro lado de la línea fue la primera grieta en la estructura de su día cuidadosamente planeado. «Tengo fiebre, señora Morales, no podré ir». El pánico le heló la sangre, una sensación fría y familiar. Las opciones se desvanecían a cada segundo que el reloj avanzaba, dejándola con una única y terrible elección: llevar a Diego, su pequeño de 8 años, al ambiente corporativo más formal e implacable de la ciudad. Era una pesadilla, pero la alternativa, faltar a la presentación por la que había trabajado durante meses, significaba renunciar a todo. Miró a su hijo, que dormía tranquilamente, ajeno a la tormenta que se formaba en la vida de su madre. Una oleada de amor protector y desesperación la invadió. «Hagamos un pacto, mi campeón», se susurró a sí misma mientras lo vestía. «Tú serás mi agente secreto hoy, y mamá será la superheroína que salva el día». Era una fantasía infantil para enmascarar la dura realidad. Estaba arriesgando su carrera, su reputación y su estabilidad, todo por no tener otra salida. Al entrar en el imponente vestíbulo de mármol de la oficina, la manita cálida de Diego en la suya era lo único que le impedía derrumbarse. Esperanza encontró una pequeña alcoba olvidada detrás de su escritorio, un espacio mínimo entre el archivador de metal y la pared fría. Allí montó un nido para Diego. Extendió su propio abrigo en el suelo para que él no sintiera el frío del piso y sacó de su bolso una pequeña mochila con tesoros cuidadosamente seleccionados. Un libro de colorear de dinosaurios, una caja de lápices de colores y su videojuego portátil, con el volumen a 0 y una recomendación susurrada de que los botones fueran presionados con la levedad de una pluma. «Recuerda, eres mi agente secreto», repitió, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A cada minuto, su mirada se desviaba de la pantalla del ordenador al rincón, su corazón dividido entre la complejidad de las hojas de cálculo y el miedo a un ruido, un estornudo, cualquier cosa que pudiera delatar la presencia de su precioso secreto. La llegada de Gabriela Vázquez a la planta siempre se anunciaba por un cambio en la atmósfera, como una caída brusca de presión antes de una tormenta. Ella no caminaba, patrullaba, con sus zapatos de tacón de aguja produciendo un sonido agudo y autoritario que hacía que todos se encogieran en sus sillas. Sus ojos de águila parecían registrar cada infracción, cada pantalla de ordenador que no estuviera mostrando algo relacionado con el trabajo, cada susurro que osara perturbar el silencio productivo que ella tanto apreciaba. Aquella mañana había una rigidez extra en su postura, un descontento que parecía buscar un objetivo. Y mientras doblaba el pasillo en dirección a la mesa de Esperanza, un presentimiento terrible, frío y paralizante se apoderó del cuerpo de Esperanza. El momento del descubrimiento fue quirúrgico y cruel. Gabriela se detuvo abruptamente en la puerta de la oficina de Esperanza, su mirada pasando por encima de ella y fijándose en el pequeño bulto acurrucado en el rincón. Por un instante solo hubo silencio, denso y pesado. El rostro de Gabriela, antes una máscara de profesionalismo severo, se transformó. Un destello de sorpresa fue rápidamente reemplazado por algo mucho peor. Una sonrisa de desprecio, una satisfacción maliciosa por haber encontrado la falla perfecta en la armadura de la empleada ejemplar. Diego, sintiendo la pesada mirada sobre sí, levantó la cabeza y sus
Grandes ojos castaños se encontraron con los de Gabriela. En ese instante, el corazón de Esperanza dejó de latir. El mundo entero pareció encogerse ante aquel enfrentamiento silencioso. ¿Pero qué significa esto, Esperanza? La voz de Gabriela era falsamente suave, pero cargaba un veneno que cortó el aire e hizo que todas las conversaciones alrededor cesaran. Proyectó la voz deliberadamente, asegurándose una audiencia. ¿Desde cuándo Romero y Asociados ofrece servicios de guardería? No recibí el memorando. Las cabezas de los colegas comenzaron a asomarse por encima de los cubículos como suricatas curiosas y asustadas. El rostro de Esperanza ardía con una humillación que nunca antes había sentido. Era un ataque personal, disfrazado de política de la empresa, y cada palabra estaba diseñada para disminuirla, para exponerla como inadecuada y poco profesional frente a todos los que la respetaban. Con una dignidad que no sabía de dónde sacó, Esperanza se levantó lentamente, interponiéndose entre Gabriela y su hijo. Gabriela, buenos días. Tuve una emergencia de última hora con la niñera y esta presentación es crucial. Él está tranquilo y no está molestando a nadie, explicó ella, su voz baja pero firme, una súplica por una pizca de comprensión. Pero a Gabriela no le interesaban las explicaciones. ¿Una emergencia? Se burló, cruzando los brazos. Tu falta de planificación no es una emergencia de la empresa, es un problema tuyo. Al ver la barbilla de Diego temblar y sus ojos llenarse de lágrimas, el instinto de madre de Esperanza rugió, silenciando a la profesional humillada. Quería gritar, pero todo lo que pudo hacer fue contener el llanto. La sentencia final fue proferida con una frialdad calculada, cada palabra un clavo en el ataúd de su carrera. Esto es completamente inaceptable y antiprofesional. Recoge tus cosas y las de él, dijo Gabriela, haciendo un gesto de desdén en dirección a Diego. Ya no trabajas aquí. El shock recorrió el cuerpo de Esperanza, dejándola sin aliento. Despedida. Así, delante de todos, delante de su hijo. El ruido de la oficina desapareció, reemplazado por un zumbido agudo en sus oídos. Su mundo, construido con tanto esfuerzo, con noches de insomnio e incontables sacrificios, se derrumbó en un instante por un acto de desesperación maternal que fue transformado en un crimen corporativo. La caminata para salir de la oficina fue la más larga de su vida. Con manos temblorosas, arrojó sus pocas pertenencias. Una taza con una foto de Diego, un portarretratos, algunos cuadernos, dentro de una caja de cartón. Diego, ahora sollozando en voz baja, se aferró a su pierna, su pequeño cuerpo temblando. Ella no se atrevió a mirar a los lados, pero sentía las miradas de sus excolegas en su espalda. Algunas eran de lástima, otras de puro malestar, pero ninguno se movió para ayudar. Eran islas de autopreservación en un mar de miedo corporativo. Dentro del ascensor de espejos, finalmente miró su reflejo. Una mujer derrotada, sosteniendo una caja y un niño asustado. La imagen la quebró por dentro. Desde la silenciosa comodidad de su oficina en el último piso, con paredes de cristal que le daban una vista panorámica de toda la planta de trabajo, Sebastián Romero presenció toda la ejecución. No necesitaba oír las palabras para entender la brutalidad de la escena. Vio la postura depredadora de Gabriela, la dignidad herida de Esperanza y, lo que más le impactó, el terror en los ojos del niño. Una furia fría y controlada comenzó a hervir dentro de él. Conocía el trabajo de Esperanza, sabía que era una de las abogadas más brillantes y dedicadas del bufete, alguien que rutinariamente entregaba resultados impecables. Ver su talento y dedicación ser descartados con tamaña crueldad por un abuso de poder tan mezquino lo asqueó profundamente. A la mañana siguiente, la primera acción de Sebastián fue convocar a Gabriela a su oficina. La conversación no duró más de 5 minutos. No levantó la voz,
No hubo debate. Con una calma glacial, le informó que sus servicios ya no eran necesarios, citando abuso de autoridad y conducta desalineada con los valores fundamentales del bufete. A Gabriela se le cayó la mandíbula. Su arrogancia se deshizo en pánico e incredulidad, pero los ojos de Sebastián eran impenetrables. La observó salir, sintiendo no satisfacción, sino una necesidad urgente de corregir la terrible injusticia que se había cometido. El despido de Gabriela no era la solución, era solo la limpieza del terreno. Esperanza pasó las siguientes 24 horas en un estado de letargo, el zumbido de la humillación todavía resonando en sus oídos. El alquiler estaba por vencer, y ahora la caja de cartón de la oficina parecía un monumento a su fracaso. Fue entonces cuando su celular vibró, mostrando un número que no reconoció. Vacilante, contestó. «Señora Morales, habla Sebastián Romero». La voz era tranquila, profunda e inesperadamente amable. Por un momento pensó que era una broma cruel. «Quisiera disculparme en nombre del bufete por lo que sucedió ayer. Fue inaceptable», continuó él. «Me preguntaba si me permitiría invitarla a un café. Me gustaría conversar». El shock la silenció, pero en el fondo de su desesperación, una minúscula y frágil semilla de curiosidad comenzó a brotar. El café que Sebastián eligió era un refugio de ladrillos a la vista y olor a granos molidos. Un universo aparte del mundo corporativo de vidrio y acero que la había escupido. Esperanza llegó 15 minutos antes, con las manos húmedas y el corazón martilleando contra sus costillas. Repasaba el despido en su mente, la imagen del rostro de Gabriela, el llanto de Diego, sintiendo la humillación fresca como una herida abierta. ¿Qué quería él? ¿Una oferta de indemnización para evitar una demanda? ¿Una disculpa formal para limpiar la imagen de la empresa? Erigió sus defensas, preparándose para otro golpe, incapaz de creer que el hombre más poderoso del bufete se preocupara genuinamente por su destino. Cuando Sebastián Romero entró, no parecía el titán inalcanzable de su oficina en el último piso. Vestido con un suéter sencillo y vaqueros, parecía más accesible, casi vulnerable. La vio y una sonrisa genuina, aunque un poco tensa, suavizó su rostro. «Esperanza, gracias por venir», dijo él, su voz aún más amable en persona. Le acercó la silla y al sentarse, sus ojos se encontraron con los de ella, con una sinceridad que la desarmó. «Antes que nada, quiero que sepas cuánto lo siento, por lo que pasaste y especialmente por lo que tu hijo tuvo que presenciar. Nadie debería ser tratado de esa manera». La franqueza de la disculpa la golpeó con una fuerza inesperada. No se extendió sobre Gabriela o el despido. En cambio, comenzó a hablar sobre el trabajo de ella. Mencionó el caso Fernández, un litigio complejo que ella había ganado meses antes y que todos pensaban que era una causa perdida. Elogió su escrito en el caso Construcciones Vega, citando un argumento que él mismo admitió no haber previsto. Esperanza escuchaba atónita. No solo estaba siendo amable, él la veía. Había notado su esfuerzo, su inteligencia, su compromiso, mientras ella se sentía completamente invisible. Con cada palabra de reconocimiento, una capa de la vergüenza que la asfixiaba comenzaba a disolverse, reemplazada por un calor olvidado hace mucho tiempo, el del orgullo profesional. Entonces se inclinó hacia adelante, la taza de café intacta entre ellos, y su expresión se tornó intensamente seria. «Esperanza, te he llamado aquí por un motivo mayor. La verdad es que lo que sucedió fue el catalizador de una decisión que he estado posponiendo. Voy a dejar Romero & Asociados». A ella se le cayó la mandíbula. ¿Él, el propio Romero, se iba? «Voy a abrir mi propio bufete», continuó él, «con valores diferentes. Un lugar donde el talento se nutre, no se castiga, donde las personas son vistas como seres humanos». Hizo una pausa.
y entonces dijo las palabras que lo cambiarían todo. No quiero solo contratarte, Esperanza. Quiero que seas mi socia. El mundo a su alrededor se detuvo. El ruido del café, las conversaciones, la música suave, todo desapareció. Socia, la palabra resonó en su mente, pareciendo absurda, imposible. Lo miró, buscando el truco, la broma, pero solo encontró una convicción inquebrantable. ¿Socia? Yo no entiendo. Fui despedida ayer por llevar a mi hijo al trabajo, balbuceó, la voz débil. Exactamente, dijo él. Despidieron a la mejor abogada que tenían por un motivo que debería ser causa de admiración, no de castigo. Quiero un lugar que ofrezca el doble de tu antiguo salario, participación en las ganancias y, lo más importante, horarios flexibles. Un lugar donde, si tu hijo te necesita, tu única preocupación sea él. Las lágrimas que Esperanza tanto había contenido desde la humillación finalmente llegaron. Pero no eran de dolor o vergüenza, eran de alivio, un alivio tan profundo y abrumador que parecía lavar su alma. Alguien no solo veía su valor, sino que estaba dispuesto a apostar todo por él. La oferta no era solo un empleo, era una mano extendida sacándola del abismo. Era validación, era respeto, era justicia. Con la voz entrecortada, apenas logrando formar la palabra, susurró, «Acepto». Y por primera vez en días sintió que el peso del mundo se le quitaba de los hombros. 3 semanas después, nació Romero Legal Solutions. La oficina, ubicada en el corazón de la encantadora colonia Roma Norte, era la antítesis del antiguo bufete. Paredes coloridas, plantas frondosas y una abundancia de luz natural creaban una atmósfera de creatividad y calma. Sebastián había cumplido su palabra en cada detalle. Lo más conmovedor de todo, sin embargo, era el rincón que había creado al lado de la espaciosa oficina de Esperanza. Había allí un pequeño escritorio de madera, puffs de colores y una estantería llena de libros y juegos. El rincón oficial de nuestro consultor junior Diego había anunciado con un guiño el primer día. Aquello, para Esperanza, valía más que cualquier salario. Al principio, la sociedad era un sueño. Profesionalmente, eran una fuerza de la naturaleza, complementándose perfectamente. Él tenía la experiencia y los contactos. Ella, la perspicacia jurídica y un hambre de ganar. Esperanza sentía que florecía, la confianza creciendo con cada caso que ganaban, con cada cliente satisfecho. A Diego le encantaba la oficina nueva de Sebas, tratando el lugar como un segundo hogar y desarrollando un cariño genuino por el jefe de su madre, que siempre tenía tiempo para preguntar sobre su equipo de fútbol o el último dinosaurio que había dibujado. Por primera vez en años, Esperanza sintió que tenía todo bajo control. Sin embargo, con el paso de los meses, una niebla sutil comenzó a instalarse. La facilidad entre ella y Sebastián, esa conexión casi instantánea que sintieron en el café, comenzó a disiparse. Él se volvió más reservado, sus sonrisas más contenidas. Las conversaciones que antes fluían naturalmente sobre la vida y los sueños, ahora se limitaban estrictamente al trabajo. Había una distancia, una barrera invisible que él parecía erigir cada vez que ella intentaba acercarse un poco más. Esperanza se sintió confundida y herida, preguntándose si la realidad de la sociedad lo estaba decepcionando de alguna manera. Aquel calor inicial estaba siendo reemplazado por un profesionalismo frío que la dejaba inquieta. La razón de esa distancia entró por la puerta principal un jueves por la tarde, vestida con elegancia parisina y un aire de ser dueña del mundo. Era Patricia Mendoza, la exesposa de Sebastián. Alta, impecable, se deslizó por la oficina, sus ojos pasando por Esperanza como si fuera parte del mobiliario. «Sebas, querido», arrulló, rodeando con sus brazos el cuello de un Sebastián visiblemente tenso.
No pensarías que te iba a dejar divertirte solo por mucho tiempo, ¿verdad? La forma en que lo tocó, la posesividad en su tono y la incomodidad estampada en el rostro de Minden Sindh. Sebastián lo explicaron todo. La sombra de su pasado no era un recuerdo, era una presencia real y acababa de llegar para reclamar su espacio. La presentación fue tan breve como embarazosa. Patricia, esta es Esperanza Morales, mi socia, dijo Sebastián, la tensión en sus hombros visible. Patricia extendió una mano de dedos finos y anillos caros, ofreciendo a Esperanza un apretón de manos flojo y desinteresado. Sus ojos, sin embargo, hicieron un barrido completo, de arriba a abajo, evaluando la ropa profesional, aunque modesta, de Esperanza, con un aire de desdén mal disimulado. «Ah, la socia, claro», respondió, el tono de voz insinuando que la palabra era una broma interna. En ese momento, Esperanza sintió el mismo frío en la espina dorsal que había sentido al ser confrontada por Gabriela. La amenaza era diferente, más sofisticada, pero igualmente peligrosa. En los días que siguieron, Patricia comenzó a tratar Romero Legal Solutions como su nueva casa de veraneo. Aparecía sin avisar, cargando bolsas de compras de diseñador e interrumpiendo reuniones con su presencia magnética y exigente. Paseaba por el espacio ofreciendo sugerencias no solicitadas sobre la decoración, criticando la elección de la máquina de café y actuando como si fuera la verdadera dueña del lugar. La atmósfera de colaboración y enfoque que Esperanza y Sebastián habían cultivado con tanto esmero fue invadida por un perfume caro y una energía de constante evaluación. Esperanza se sentía como una actriz en 1982, su propio escenario, siendo juzgada a cada movimiento por la directora no deseada. Las agresiones de Patricia eran como picaduras de alfiler, pequeñas pero constantes y dolorosas. En una reunión con un cliente importante, se refirió a Esperanza como «la chica que te ayuda con los casos, Sebas». Ante la corrección de Sebastián, ella solo sonrió y dijo «Ah, perdona mi confusión, los términos hoy en día son tan fluidos». Otra vez elogió a Esperanza con un veneno adulzado. «Es realmente inspirador ver a alguien con tu origen llegar tan lejos. Debes ser muy trabajadora». Cada palabra estaba calculada para poner a Esperanza en su debido lugar, recordándole que, a los ojos de Patricia, ella siempre sería una intrusa de otra clase social. El objetivo favorito de Patricia, sin embargo, era el rincón de Diego. En su primera inspección detallada del espacio, se detuvo frente al pequeño escritorio y soltó una risa cristalina pero cruel. «Sebastián, querido, qué adorable. Has montado una guardería aquí dentro», dijo ella, la palabra sonando como un insulto. «¿No te parece un poco inapropiado? Puede dar una imagen poco profesional a clientes que invierten millones con nosotros». La crítica era un ataque directo al corazón de la promesa de Sebastián, un intento de envenenar el propio cimiento sobre el que se construyó su sociedad. Esperanza sintió una rabia protectora hervir bajo su piel. Esperanza miraba a Sebastián, esperando una defensa firme, una frontera clara siendo trazada. Pero, para su creciente decepción, la reacción de él era siempre de apaciguamiento. Parecía atrapado en una trampa, dividido entre el pasado que Patricia representaba y el presente que estaba construyendo. «No seas así, Patricia, es solo un detalle inofensivo», respondía. «Oh, Diego casi nunca viene aquí». Las débiles defensas sonaban como excusas a los oídos de Esperanza. Era como si le estuviera pidiendo permiso a Patricia para mantener la promesa que le hizo a ella. Y esa vacilación dolía más que cualquier insulto directo de la exesposa. La oficina, antes un santuario de reinicio y esperanza, se convirtió en un campo minado emocional. Esperanza sentía que la alegría de su trabajo se agotaba con cada visita de Patricia.
La sensación de ser una socia en pie de igualdad se estaba desvaneciendo, reemplazada por la antigua y familiar sensación de tener que demostrar su valía constantemente. Se sumergió aún más en los casos, sus escritos más afilados, sus victorias más expresivas, como si el éxito profesional pudiera construir una fortaleza contra los ataques personales. Pero por la noche, en casa, el agotamiento que sentía no era solo del trabajo, sino del peso de luchar una batalla silenciosa que no debería tener que librar. El incidente que cristalizó su resentimiento fue pequeño, pero simbólico. Esperanza había pegado con orgullo algunos dibujos de Diego en el lateral de su archivador de metal. Dinosaurios coloridos y un retrato de ella como una reina. Cierta tarde, Patricia, al gesticular dramáticamente mientras contaba una historia a Sebastián, accidentalmente derramó su taza de capuchino sobre ellos. «Oh, cielos, qué desastre», dijo ella, con una preocupación completamente falsa, mientras observaba la mancha marrón extenderse. «Pero es solo papel de niño, ¿no? Lo tiramos». La frialdad con la que descartó algo tan precioso para Esperanza fue como un puñetazo en el estómago. La comunicación entre Esperanza y Sebastián se deterioró a un formalismo tenso. Las reuniones eran estrictamente sobre los casos. El intercambio de ideas, antes vibrante, ahora era cauteloso y medido. El elefante en la habitación llamado Patricia se sentaba en todas las salas con ellos, sofocando el aire. Esperanza erigió sus propios muros, volviéndose más reservada, compartiendo menos sobre su vida o sobre Diego. Sentía que Sebastián la observaba, con una tristeza en sus ojos, pero él no rompía el silencio, no abordaba el problema. Parecía paralizado y su parálisis estaba quebrando la confianza de ella. La gota que colmó el vaso llegó un jueves por la noche, en plena preparación para el caso más grande del bufete hasta la fecha. La niñera de Diego tenía un compromiso inaplazable y, sintiéndose, irónicamente, segura dentro de su propio bufete, Esperanza lo trajo para poder finalizar los últimos detalles de un plazo crucial. Diego estaba feliz en su rincón, absorto en un libro, el silencio roto solo por el ocasional pasar de una página. Para Esperanza, era la demostración perfecta de cómo la vida profesional y la maternidad podían coexistir en armonía, la misma razón por la que ella estaba allí. Fue entonces cuando Patricia entró, con una sonrisa depredadora en el rostro, esperando llevar a Sebastián a una cena sorpresa. Sus ojos se posaron en Esperanza y luego en Diego, y su rostro se transformó en una máscara de furia helada. Todas las pretensiones de civilidad se evaporaron. «No puedo creerlo», siseó, la voz baja y llena de veneno. «¿Tú de nuevo con este niño aquí, a esta hora? ¿No tienes absolutamente ninguna noción? Un bufete de abogados de este calibre no es lugar para esto. Es el colmo del mal gusto, de la falta de profesionalismo». La agresión fue directa, brutal, y Diego, asustado, miró de la mujer furiosa a su madre, sus ojos llenándose de miedo y confusión. El ataque verbal de Patricia alcanzó a su objetivo más inocente. Diego no comprendió la complejidad de las palabras, pero entendió perfectamente el odio en el tono de voz. Sus labios temblaron y lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por su rostro, un llanto mudo y asustado que era 1000 veces más devastador que cualquier grito. Ese sonido, o la falta de él, fue la chispa que encendió un fuego dentro de Esperanza. En un instante, la abogada, la socia, la empleada desaparecieron. Todo lo que quedó fue una leona protegiendo a su cachorro, y su mirada, antes impactada, se endureció con una resolución fría e inquebrantable. Fue en ese preciso momento que Sebastián entró en la sala, atraído por la tensión que parecía filtrarse por debajo de la puerta.
Se detuvo, la escena frente a él desarrollándose en una terrible cámara lenta. Patricia, con una postura de superioridad victoriosa. Esperanza, con una expresión de furia helada que nunca había visto. Y en el centro de todo, el pequeño Diego, llorando en silencio. El estómago de Sebastián se revolvió. La catástrofe que había pasado meses tratando de evitar con paños calientes y vacilaciones finalmente había sucedido, y era peor de lo que jamás había imaginado. «Patricia, ¿qué está pasando aquí?», logró preguntar, la voz saliendo más débil de lo que pretendía. Antes de que Patricia pudiera formular una de sus excusas manipuladoras, Esperanza se movió. Con una gracia fluida y deliberada, se arrodilló frente a su hijo, envolviéndolo en un abrazo apretado. Escondió el rostro de él en su hombro, protegiéndolo de la fealdad de ese mundo adulto. «Está todo bien, mi amor. Mamá está aquí. Ya nos vamos a casa», le susurró al oído, la voz llena de un amor feroz que contrastaba brutalmente con el veneno que aún flotaba en el aire. Le secó las lágrimas con el pulgar, un último gesto de ternura antes de levantarse para enfrentar la guerra. Al erguirse, Esperanza no miró a Patricia. Sus ojos fueron directamente a Sebastián, clavándose en él con una intensidad que lo hizo retroceder un paso. Su voz, cuando habló, no era alta, pero cortaba el silencio como el cristal. «Sabes, Sebastián, por un tiempo realmente creí en todo esto», comenzó, el tono tranquilo y medido. «Creí que este lugar era diferente, que aquí no necesitaba disculparme por ser madre, que mi hijo no era un problema, sino parte de quien soy. Creo que fui ingenua. Cada palabra era un veredicto sobre el fracaso de él, no el de ella». Tomó su bolso de la mesa con un movimiento decidido. «Veo las cosas con claridad ahora. Soy una complicación para ti». Él dijo, con un leve asentimiento, de cabeza hacia Diego, que ahora se aferraba a su mano. «Es un obstáculo para la vida que aparentemente deseas reconstruir». El desprecio en su voz, al usar la palabra complicación, era palpable. «Así que voy a facilitar las cosas. Considera esto mi renuncia a la sociedad. El bufete es todo tuyo. Ahora puedes arreglar tu vida sin más inconvenientes». Transformó las armas de Patricia en contra de ellos, y la victoria momentánea en el rostro de la otra mujer vaciló. Sin esperar una respuesta, sin darle a Sebastián la oportunidad de balbucear una disculpa, Esperanza se dio la vuelta. Con la columna recta y la cabeza en alto, caminó hacia la puerta, la pequeña mano de Diego firmemente en la suya. No corrió. Su retirada fue una procesión de dignidad y poder silencioso. Patricia y Sebastián se quedaron paralizados, observándola ir. Abrió la puerta, cruzó el umbral hacia la oscuridad del pasillo y tiró de la puerta, cerrándola suavemente detrás de sí. El clic de la cerradura sonó en la oficina silenciosa como un disparo. Un sonido de finalidad absoluta que cerró un capítulo para siempre. El sonido de la puerta, al cerrarse, rompió el trance de Sebastián. Se giró lentamente hacia Patricia, que intentaba recomponer su expresión en una sonrisa de victoria, pero la sonrisa murió en sus labios cuando vio su rostro. La confusión y la vacilación habían desaparecido, reemplazadas por una claridad fría y devastadora. No estaba mirando a la mujer elegante y deseable de su pasado. Estaba viendo una figura mezquina y cruel, una persona que encontraba placer en intimidar a una madre trabajadora y hacer llorar a un niño. La imagen glamorosa que mantenía de ella se desintegró en polvo. Mientras la realidad caía sobre él como una avalancha, su mirada vagó por la oficina ahora desolada y se posó en el rincón de Diego. Había un trozo de papel arrugado en el suelo, cerca del pequeño escritorio. Mecánicamente, caminó hasta allí y lo recogió. Era un dibujo, hecho con lápices de cera. 3 figuras torpes tomadas de la mano bajo un sol amarillo y sonriente. Una mujer de cabello largo y oscuro. Un niño pequeño en el medio.
y un hombre alto, con gafas, exactamente como él. La representación simple e inocente de una familia que acababa de perder lo golpeó con la fuerza de un puñetazo en el pecho. Con el dibujo temblando en su mano, se volvió hacia Patricia. La rabia que sentía era diferente a todo lo que había experimentado. Era fría, profunda e irrevocable. «Vete», dijo, la voz tan baja que era casi un susurro, pero cargada de una autoridad que ella nunca antes había oído. «Patricia, sal de mi oficina, sal de mi vida». Ella comenzó a protestar, a intentar su habitual manipulación, pero las palabras morían en su garganta ante la muralla de repulsión en los ojos de él. Había tomado su decisión, demasiado tarde. La acompañó hasta la puerta, la abrió y la vio marcharse, sin sentir nada más que un vacío profundo y un arrepentimiento que lo consumía. 3 años. Fue el tiempo que duró el silencio. 3 años para que el eco de esa puerta cerrándose finalmente comenzara a desaparecer. Para Esperanza fueron 3 años de una reconstrucción feroz, de transformar el dolor en ladrillos para construir su propio imperio, ladrillo por ladrillo. Para Sebastián fueron 3 años de un exilio autoimpuesto, de dirigir un bufete exitoso que se sentía vacío y de ser atormentado por el dibujo de una familia que existió solo en la imaginación de un niño. El tiempo pasó, cambiándolo todo, y al mismo tiempo dejando la herida principal intacta, esperando el momento adecuado para ser finalmente sanada o cerrada para siempre. Morales Asociados era la materialización de la resiliencia de Esperanza. Ubicado irónicamente a pocas cuadras del imperio de cristal de Sebastián, su bufete pulsaba con una energía diferente. No había mármol frío ni silencio intimidante. Había color, risas y un equipo de jóvenes abogados apasionados que veían en Esperanza no a una jefa, sino a una mentora. Se había especializado en derecho de familia y laboral, convirtiéndose en una defensora feroz de mujeres como ella, de padres y madres que el mundo corporativo intentaba aplastar. Cada caso ganado no era solo una victoria legal, era una afirmación de su propósito, una pieza más en el mosaico de su nueva vida. La mujer que lideraba ese bufete ya no tenía vestigios de aquella versión de sí misma que un día sintió vergüenza por ser madre. Esperanza Morales ahora era una fuerza a tener en cuenta. Su voz, antes vacilante, ahora era firme y clara en un tribunal. Su postura exudaba una confianza tranquila, forjada en el fuego de la adversidad y solidificada por el éxito que ella construyó con sus propias manos. No necesitó ser salvada. Se salvó a sí misma y en el proceso creó un puerto seguro para muchos otros. La felicidad que sentía era auténtica, completa, pues venía de adentro, de un lugar de autorrespeto inquebrantable. Diego, ahora un preadolescente de 11 años, era el corazón palpitante del bufete. Con una confianza y empatía que reflejaban la crianza de su madre, era el asistente junior, no oficial después de la escuela. Atendía llamadas telefónicas con una cortesía encantadora, organizaba archivos con una seriedad divertida y saludaba a los clientes, muchos de ellos padres y madres en situaciones difíciles, con una sonrisa que parecía decir, aquí están seguros. Él era la prueba viviente de la victoria de Esperanza, la personificación del motivo por el que luchó. El lazo entre los dos era el verdadero pilar de ese lugar, más fuerte que cualquier contrato de sociedad. En una tarde lluviosa de otoño, sonó el teléfono en la mesa de Esperanza. Su asistente contestó y, tras una pausa, cubrió el auricular. «Doctora Morales, es un señor Sebastián Romero en la línea. Dice que es un asunto personal». El nombre cayó sobre la sala como una piedra, rompiendo la paz de 3 años de silencio. Esperanza sintió que le faltaba el aire por un segundo, el corazón dando un salto doloroso. Imágenes, sentimientos, la humillación y la esperanza,
Todo volvió en una oleada abrumadora. Respiró hondo. La mujer que era hoy asumiendo el control de la mujer que un día fue. «Puedes pasarme la llamada, Ana». La voz de él al otro lado de la línea era diferente. Había perdido la arrogancia del poder, reemplazada por una vacilación, un cansancio que el tiempo no había logrado disfrazar. La conversación fue breve, casi formal, pero cargada con el peso de todo lo no dicho. «He visto lo que has construido, Esperanza. Es increíble», dijo con admiración genuina. ¿Cómo está Diego?» Oír el nombre de su hijo en su voz la golpeó, pero no la quebró. Luego vino la petición. «Sé que no tengo derecho a pedir nada, pero me preguntaba si aceptarías hablar conmigo». En el mismo café, ella permaneció en silencio por un largo momento, lo suficiente para que él pensara que colgaría. En su mente, vio su trayectoria, la mujer llorando en el ascensor, la socia traicionada y la líder que era hoy. No lo necesitaba, no necesitaba sus disculpas ni su arrepentimiento. Su imperio fue construido sobre la ausencia de él. Pero la mención del café, de aquel punto de partida donde la promesa pareció tan pura, despertó en ella no el dolor, sino una curiosidad serena. Respondería, pero desde su nueva posición de fuerza. «Está bien, Sebastián, puedo hacerlo», dijo, la voz tranquila y neutra, la voz de una mujer que tenía el control total de su propio destino. Días después, Esperanza entró en el mismo café, pero esta vez no había ansiedad, solo una calma poderosa. No era la mujer desesperada que necesitaba un rescate, era la reina visitando un territorio antiguo. Lo vio sentado en la misma mesa, pareciendo mayor, más solitario. Se levantó cuando la vio, un destello de esperanza nerviosa en sus ojos. La historia no terminaría allí, con promesas y peticiones de perdón. Terminaría con el comienzo de algo nuevo, dictado por ella. Caminó en su dirección con una sonrisa leve y enigmática en los labios, lista para escuchar lo que él tenía que decir, sabiendo que, independientemente del resultado, ella ya había vencido. La travesía de Esperanza enseñó a todos los que la conocieron que la dignidad es una fortaleza interna que ninguna humillación externa puede demoler. Las familias, aprendió ella, no se definen por sangre o contratos, sino por el coraje de proteger, por el respeto mutuo y por el amor que florece incluso en los terrenos más áridos. El dibujo que Diego había hecho años atrás no era una fantasía, sino una profecía no sobre un final feliz que sucede por casualidad, sino sobre un futuro que se construye, se reconstruye y a veces, si la vida es generosa y las personas son valientes, un futuro al que se le permite una segunda oportunidad para, finalmente, hacer las cosas bien.